Ella es María del Carmen Arango. Tenía solo 16 años cuando fue seducida por el sacerdote de la parroquia. Ella creció en una casa humilde, hija mayor de 11 hermanos. La madre era una mujer viuda y pese a las dificultades económicas trató de sacar a sus hijos adelante. En el pueblo, María del Carmen era conocida por ser una niña dulce y por ser muy hermosa, belleza que se empezó a evidenciar más entrando en la adolescencia. Muchos hombres empezaron a interesarse por la joven. El sacerdote José Francés Díaz llegó al pueblo en 1993 cuando tenía 41 años. María del Carmen era una niña muy de su casa. Iban a la iglesia todos los domingos. El sacerdote se empezó a interesar por la familia y todos pensaron que era una bendición. Los ayudaba económicamente y trataba siempre de ser solidario con ellos en todo momento. Pedía permiso para llevar a María del Carmen de paseo a la playa y a otros lugares, acompañado de otras personas de la comunidad. Poco a poco las idas a la iglesia de María del Carmen eran más constantes, pero los familiares nunca vieron malicia alguna, ya que el sacerdote era un hombre célibe que se debía a su iglesia, pero nadie sabía los oscuros pensamientos de este sacerdote. Este sacerdote llegó a pensar que la joven de 16 años se vestía de manera sexy, justo para provocarlo a él, y poco a poco fue seduciendo a esta adolescente. Este representaba una figura paterna que nunca había tenido. La invitaba a comer, le regalaba accesorios que la cautivaban y ella se encaprichó y se creyó enamorada del sacerdote. Para el padre José Francés, la tentación fue más grande que sus votos sacerdotales y esta amistad creció hasta convertirse en una relación amorosa. Y así pasó el tiempo. Cuando la familia se enteró, ya era demasiado tarde. La niña estaba muy enamorada y con disgusto la familia aceptó que esta relación existía. El pueblo empezó a rumorar, pero nadie fue capaz de decir absolutamente nada. Ella, a pesar de que él era un sacerdote, pensó que era una relación estable. Este sacerdote fue trasladado a un nuevo municipio, donde llegó a ocupar el puesto de párroco y se llevó a María del Carmen. Y para evitar rumores, trasladó a María del Carmen a la ciudad más cercana, prohibiéndole acercarse al pueblo donde él era párroco. A ella no le gustaba ocultar su relación. Tenía la esperanza de que el sacerdote dejara sus hábitos y formalice ante los ojos de todo el mundo su compromiso, pero él no estaba dispuesto a dejar su carrera sacerdotal. Y pasó el tiempo y ella quedó embarazada. Llegó a pensar que la relación se iba a afincar más, pero fue todo lo contrario. El padre José Francés llegó a decirle que ella le destruyó la vida. Y para poner aún más distancia, con pretexto de evitar rumores, llevó a María del Carmen a una ciudad mucho más lejos. En octubre del 2002 nació Camila, hija de ambos, María del Carmen y el padre José Francés, y se convirtió en la alegría de María del Carmen y de su familia. Pero para el sacerdote representaba una amenaza, era una evidencia física de su pecado. Ella quería que dejara la iglesia y que formara una familia con él. Pero el sacerdote tenía sus prioridades claras y quería seguir siendo el párroco del pueblo. Además que ya perdió el interés por María del Carmen, ya no era la niña de 16 años que a él le gustaba. La familia de María del Carmen le rogaba que regrese y que se olvidara de ese sacerdote, porque para ellos estaba claro que él no la quería. Pero María del Carmen, creyéndose enamorada, aún quería formar su familia. Trasladaron al sacerdote a otro pueblo, municipio Mistrató. El sacerdote José Francés habló con la familia de María del Carmen porque quería devolverla como tal cual paquete de un producto que salió defectuoso. Pero si la familia no pudo hacer nada cuando tenía 16 años, mucho menos ahora que ya era una mujer de 31 años. Este hombre quería alejarse de María del Carmen,
y le decía que era por la carga de ser párroco en Mistrató y según él seguir en el camino que Dios había escogido para él. Pero en realidad el motivo era otro. María del Carmen ya no era esa niña de colegio que a él le gustaba y en el nuevo municipio de Mistrató tenía en su casa una supuesta sobrina viviendo con él, otra joven, y estos llegaron como rumores a los oídos de María del Carmen y los conflictos entre María del Carmen y el sacerdote empeoraron aún más, lo que tomó de pretexto para ya no ir a verla y hacerle llegar solo para sus gastos. Con la ausencia del sacerdote vino la decisión de María del Carmen de ir a Mistrató a constatar con sus ojos esos rumores. Y así fue. Una vez en Mistrató, la familia de María del Carmen recibió una llamada de ella muy afligida llorando porque encontró evidencia que el sacerdote tenía una amante. Y esa fue la última vez que la familia tuvo noticias de María del Carmen. Al no saber nada, días después, el hermano viajó a Mistrató en busca de María del Carmen. Llegó hasta la casa cural a preguntar al sacerdote qué pasó con su hermana y este le respondió que ella era una muchacha muy loca y que él suponía que se fue con otro hombre. Al no tener noticias de ella, los familiares colocaron un clasificado en el periódico anunciando la desaparición de María del Carmen y de su hija Camila de 6 años. Esto sucedió a los 4 meses de su desaparición. Para ese entonces había un investigador que buscaba información desde hace 4 meses sobre el hallazgo de 2 cuerpos sin identificación, 2 cuerpos calcinados en el que lo único que se podía vislumbrar era el rostro pequeño de un cuerpo. Según análisis forense, pertenecían a una mujer y a una niña. Al lado de esos cuerpos se halló un negativo de fotos y una medallita. El investigador, al ver el anuncio de la desaparición de esa madre e hija, lo asoció con su investigación. Este se puso en contacto con la persona que puso el anuncio y procedió a hablar con el hermano de María del Carmen. Este le mostró la medalla encontrada cerca de los cuerpos y la identificó porque justo él se la había regalado. También le mostró las fotos reveladas del negativo que se encontró cerca de los cuerpos y el hermano identificó al padre José Francés Díaz. Mientras se realizaba la investigación, este sacerdote llamaba constantemente a los familiares de María del Carmen y fingía intenso dolor por el abandono de ella y no entendía por qué lo había abandonado y se había ido con otro hombre. Y lo peor es que se había llevado a su querida hija. Pero lo que no sabía este sacerdote es que ya estaba en la mira del investigador. Durante la investigación, se hicieron presentes 2 testigos. Uno de ellos era la persona que hacía limpieza en el domicilio del sacerdote. Este dijo que al hacer limpieza en el domicilio encontró varios rastros de sangre y cuando le preguntó qué había pasado, el sacerdote le dijo que no había pasado nada, que se dedique a limpiar, que él para eso le paga. Él estaba tan seguro del poder que ejercía en sus feligreses que pensó haber cometido el crimen perfecto. Y gracias a este testimonio se pidió una orden de cateo y a pesar de que ya habían pasado varios meses y que la casa ya estaba limpia, con la tecnología forense se evidenció una terrible escena. La segunda testigo evidenció la presencia de una nueva amante en la vida del sacerdote. En el momento de arrestar al sacerdote, este no comprendía por qué y pidió que le dejaran dar la última misa, lo que fue negada su petición. Después de ver las evidencias en su contra, el padre hizo una declaración por escrito y confesó que no actuó solo. Había hablado con el sepulturero del cementerio de Mistrató y le había dicho que había una mujer que quería destruir su vida. Y así fue como el sacerdote en la noche lo dejó entrar a su casa para que éste hiciera el trabajo sucio. Y mientras lo hacía, él estaba en su cuarto cenando, escuchando los golpes y el llanto de la niña. Luego, ya estando los cuerpos en unas bolsas, él los llevó a un monte lejano para incinerarlos, pensando que nunca serían encontrados. Y si fueran encontrados, nunca serían relacionados con él.
Al confesar el crimen tal cual sucedió por medio de un acuerdo, este recibió 22 años y medio en su sentencia, pero tiempo después, al ser una de las víctimas menor de edad, el juicio se anuló y en el nuevo juicio lo sentenciaron a 45 años de prisión. Este sacerdote pensó que su conducta criminal iba a quedar en la impunidad, como ocurre en muchos casos. Cuéntame qué te ha parecido este caso.